Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué rayos? El programa de ciencia y tecnología de Capital 21, en el que además nos damos el lujo de comprobar a través de experimentos mucho de lo que te presentamos aquí en el programa. Hola, Pisu. ¿Cómo estás, Pau? Bien, ¿y tú? Bien. Pues hoy tenemos un tema del cual ya hemos platicado varias veces, pero vamos a ahondar ahora sí en él. Es el tema de la ciencia ficción. Vamos a ver cómo las historias de fantasía lograron que los avances tecnológicos se desarrollaran para lo que tenemos hoy en día. Es muy interesante, entonces vamos a saber qué es la ciencia ficción, qué se ha inventado, cómo la tecnología ha tenido que ver. Claro, no solo eso. ¿Habremos rebasado ya la ciencia ficción? ¿La realidad habrá rebasado a la ficción? Ahí vamos. ¿Y qué nos falta entonces por construir, aprender e innovar justo a través de imaginar? Vamos a ver, bienvenidos, quédate con nosotros. Esto es ¿Qué rayos? ¿Por qué necesitamos a la ficción como inspiración? ¿Qué cosas parecían del futuro hace poco y ya usamos normalmente? ¿Cómo nos estimula la ciencia ficción? ¿Qué cosas se están desarrollando actualmente? Según el diccionario Oxford en inglés, la primera vez que se usó la expresión ciencia ficción fue en 1851. El término nave espacial surge en 1880. La novela Mirando hacia atrás de Edward Bellamy, publicada en 1888, predice el uso de las tarjetas de crédito y las transmisiones eléctricas de datos. El primer superhéroe de la ciencia ficción fue Mandrake el Mago, que apareció en 1934. Superman apareció en 1938. Hola, bienvenidos. Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos? Hoy estamos hablando sobre ciencia ficción, una posibilidad de crear mundos imaginarios y a través de ellos construir nuevas realidades, Pau. Así es, Pisu. La ciencia ficción crea historias no reales, altera el contexto y las realidades, pero lo que ha pasado es que se ha ido convirtiendo en el mundo de hoy. Claro, por supuesto. Hay muchas cosas que imaginamos en un momento y que han terminado por ser soluciones que hoy estamos utilizando. Pero no siempre lo que tú crees que es ciencia ficción es ciencia ficción, ¿correcto? Correctísimo. Vamos a entrar a un pequeño dilema. Explícanos, Pau. Pues mira, Pisu, realmente si a lo que le llamamos ciencia ficción tiene de por medio la magia, ya no es ciencia ficción. No es ciencia ficción. No lo es. Ok. Realmente son momentos en los que creíamos que no iba a llegar a pasar y de repente con el desarrollo tecnológico resulta que estamos viendo. Star Wars es un perfecto ejemplo. Por supuesto. Las naves, lo que Correcto. está pasando en el espacio, los Correcto. láser, que si nos vieron aquí ya hasta hubo. ¿Qué tal? Sí, yo tuve uno, estuvo increíble. Lo vio, lo usó. Entonces el factor importante que se tienen que aprender y lo que justamente diferencia ciencia ficción y fantasía es que la ciencia ficción no tiene magia y la fantasía sí. Si hay magia, es fantasía. Eso es todo. Y además, algo bien interesante es que la ciencia ficción es un formato que no es realmente nuevo. Viene desde 1600, de la época de Copérnico, cuando en ese entonces se generó un primer documento que utilizaba precisamente una mezcla de realidad con futurismo, y es donde nace como tal la ciencia ficción. Así es, él decía que la Tierra ya giraba alrededor del Sol. La gente no lo creía y por eso pensamos que era ciencia ficción. Años después se descubrió que sí es cierto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque no es plana. O sea, sí estamos girando alrededor del Sol y toda esa cuestión. Sí, Piso, eso ya lo sabíamos. Y han habido posteriormente varios autores muy relevantes. Voltaire, Julio Verne es uno de los más conocidos, y te voy a invitar en un ratito más a que busques Julio Verne en internet y leas a Julio Verne. Se van a maravillar. Isaac Asimov, que lo presentamos cuando También. hablamos de robótica. Busca en YouTube, en Capital 21, en ¿Qué rayos? Busca robótica. En ese programa hablamos de Isaac Asimov y las reglas de la robótica. Así es, Piso. Una mezcla de forma de garantizar que los robots en todo caso nos sirvan, pero no nos aniquilen. Y un ejemplo más de ciencia ficción. Por supuesto, Así porque ciencia ficción que se ha convertido en realidad, porque hoy incluso vemos a los humanoides o a los robots con forma humana ya caminando y dando brincos por ahí. ¿Los has visto? Sí, hasta los exoesqueletos. Exactamente. Son estas máquinas como de Matrix en las que ya te puedes subir y caminan por ti. Y Matrix, acabas de nombrar una de mis películas favoritas, y eso nos lleva a concluir otra cosa bien importante. Finalmente, la ciencia ficción es un espacio que particularmente a niños y jóvenes, por supuesto, nos permite inspirarnos, nos permite imaginarnos cosas que pudieran estar muy exageradas de acuerdo a la realidad que vivimos hoy, pero
pero que es gracias a ese tipo de imaginación que tenemos otros muchos inventos que te vamos a presentar más adelante que nacieron como ciencia ficción y hoy son completamente usables y prácticos. Así es, ¿te parece que para ver eso vayamos a un reportaje? Vamos a ver el reportaje. Vamos. La vida real no sería posible sin la inspiración de la ciencia ficción. Ejemplos destacados de estos son los siguientes. Los viajes espaciales fueron inspirados por la novela de Julio Verne De la Tierra a la Luna. Fue escrita en 1865 y en 1961 el ruso Yuri Gagarin fue el primer ser humano en viajar alrededor de la Tierra. La idea de los cohetes espaciales fue estimulada por la idea de los viajeros interplanetarios del libro Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Los submarinos fueron predichos también por Julio Verne, en su novela 20.000 leguas de viaje submarino, del año 1870. El control de aparatos mediante la voz fue inspirado por HAL, la computadora de la película Odisea Espacial de Stanley Kubrick. Actualmente el mando por voz más usado es Siri. Las tabletas y los teléfonos portátiles fueron introducidos en la ciencia ficción por la legendaria serie Star Trek. Ahora son uno de los productos más populares del mundo. Los brazos mecánicos utilizados en las fábricas fueron inspirados por las obras del autor Robert Heinlein. El Internet parece haber sido predicho por Mark Twain, quien en su novela London Times de 1904 habla sobre una red telefónica mundial que comparte información. Isaac Asimov escribió sobre expediciones a Marte que no necesitarían humanos, además de fantasear con inteligencia artificial. Una idea muy aproximada de los sistemas de posicionamiento global o GPS fue propuesta por Arthur C. Clarke en su obra La Estación Espacial de 1945. La idea de sistemas de audio portátil fue planteada por Ray Bradbury en su libro Fahrenheit 451, en 1953. Podemos pensar en que estaba pensando en los audífonos modernos y reproductores portátiles de música de la actualidad. Como podemos ver, la ciencia ficción sirvió de inspiración a muchos científicos que han sido capaces de transformar la idea en una realidad, cambiando así la forma en la que hacemos nuestras actividades diarias. Estos son algunos ejemplos representativos de la ciencia real inspirada en la ciencia ficción, pero puedes estar seguro de que hay muchos más, incluso en tu casa o escuela. Bueno, pues como pueden ver, parece que cada día va a ser más complejo poder hacer una diferencia clara entre ficción y realidad. Sí, Pisu, la ciencia ficción está superando la realidad y ya lo estamos viendo. De hecho, tenemos varios ejemplos, ¿no? Hay ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, hay un caso en el que se pueden clonar animales. Vamos a clonar a una oveja, si les parece bien. Y esta oveja, al clonarla, para poder diferenciar cuál es la original y cuáles son las copias, los científicos agregaron un componente que permite que brillen en la oscuridad. Así que si les parece, apaguemos las luces de la nave. Y como puedes ver, el brillo de las ovejas clonadas permite que sepamos cuál es la oveja original. Ese es un buen ejemplo. Es un gran ejemplo. Y lo que es increíble es que es una proteína lo que hace que brille el animal clonado. Correcto, por supuesto. Muy bien. Hay otras opciones. Sí, claro. De hecho, está un tatuaje electrónico. Ok, ese me interesa. Ese suena interesante. Checa el dato. Justamente es un teléfono. Es una compañía móvil que ya desarrolló este teléfono por el cual tú puedes marcar justamente a través de ti. O sea que nosotros nos convertimos, Piso, en el dispositivo. Queremos, sí queremos. Y creerían que es ciencia ficción, pero ya está pasando. Ahí ya entonces como que no va a aplicar mucho que nuestra mamá nos dijera, pero te la pasas pegado al teléfono, ¿no? No, pues ya está pegado a Traes ti. pegado el teléfono ya literalmente en el cuerpo. Así es. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en el cual la posibilidad de tener sensores del entorno, de lo que hay a nuestro alrededor, y nos avisen, son muy relevantes. Por ejemplo, me puedo poner este traje. Pisu, ¿te acuerdas que tú le tienes miedo a las Ok. arañas, verdad? Mucho. Chance no mucho. voltees para allá. Pero ve, tu traje reacciona justamente al movimiento de la araña, entonces ya no te va a picar y puedes estar a salvo. Mientras pudiera Ya no se nos va a mantenerme dentro desmayar, del Piso. traje, estoy perfectamente protegido. Entonces, y notificado, ¿eh? Muy bien. Ok. Pues checa, Piso, el último que tenemos es un chip que te insertan, Ok. uno a ti, uno a mí. Este experimento se hizo en ratas originalmente. Ok. Y ese chip lo que hace es sincronizar los movimientos. Por ejemplo, si yo Ok. levanto este brazo, tú lo levantas conmigo, y si levanto el otro, y entonces Ok. Piso y yo ya somos una sola persona. Pero tú eres la que está determinando el Sí. movimiento, no yo. Soy yo. ¿Cómo es eso? Sí, ¿cómo lo ven? Quédense aquí en Qué Rayos para estas cosas más locas que están pasando por aquí. Continuamos.
¿No te parece fantástico el que vivimos en una época en la que de repente es complicado distinguir la ficción de la realidad? De hecho, ¿te has puesto a pensar que tú podrías ser el siguiente escritor de ciencia ficción? Vamos a una entrevista con Pau para ver qué nos pueden platicar al respecto. Amigos, estamos de regreso en ¿Qué rayos? Hoy estamos hablando de ciencia ficción, este tema tan mágico, y para hablar de un tema mágico necesitamos una persona mágica, así que estamos con Tiani Farr, que aparte de ser ilustradora, creativa, un gran personaje, sabe también mucho de ciencia ficción. Hola. Hola. Bueno, vamos a platicar un poco. ¿Cómo consideras tú que la ciencia ficción se ha vuelto parte un poco del mundo en el que vivimos hoy día? Pues yo siento que desde hace muchos años, desde el inicio de los tiempos humanos, la ciencia ficción ha estado con nosotros, como cuando alguien lee el Antiguo Testamento, básicamente mucho es como si fuera ciencia ficción. Entonces, yo siento que creer en mitologías y en leyendas es como llevar esto de la mano. Por ejemplo, ¿qué tipo de lecturas o de series les recomendarías a la gente que nos ven ¿Qué rayos? De ciencia ficción que estén así de buenos? Ciencia ficción, pues yo ahorita estoy viendo, bueno, más o menos veo Juego de Tronos, que es como ciencia ficción, porque realmente es como en un mundo diferente donde hay magia y dragones y de White Walkers. Entonces yo recomiendo mucho eso y leerlo también. También recomiendo mucho las películas. Últimamente, especialmente estos como últimos años, han salido muchísimos diferentes películas de ciencia ficción. Yo siento que es como un apogeo de eso. Juego de Tronos es una serie muy recomendada, justamente une como temas de la Edad Media, de estos como caballeros muy valientes que también están combinados con magia. Bueno, yo no se las voy a contar, es un poco fuerte, tampoco está recomendada para niños tan chiquitos porque es una serie fuerte, sí. Pero bueno, temas como El Señor de los Anillos, Harry Potter, por ejemplo, también, que combinan elementos de la vida real con la magia, y eso es lo que hace realmente la ciencia ficción. Y de hecho Tiani lo que hace es que justamente a través de sus ilustraciones lleva toda esta, nos trae más bien y nos acerca a la ciencia ficción. ¿Cómo haces tú esa sinergia entre lo que te gusta y lo conviertes después a papel y dibujo? Pues es que a mí me gusta, así yo lo único que hago en mis dibujos es hacer lo que a mí más me llama la atención. Cuando una persona me dice, oye, te voy a encargar un dibujo, yo le digo, va a ver, háblame del dibujo, y yo la imagen que me llega a la mente es lo que empiezo a dibujar, y normalmente es algo que a mí me gusta, y a mí me gusta mucho lo épico, me gusta la ciencia ficción, intento mezclarlo para que a mí me guste el dibujo, y ya y normalmente cuando a mí me gustan, a las otras personas les gusta también, entonces hago eso. Pero también fue muy importante lo que dijo ella, es lo que ella ve en su cabeza y lo deja irse, volar libre, ¿no? O sea, ese pensamiento que vuela libre. Pero sí, la primera imagen es como la inspiración original, yo siento. Y mientras más investigas de algo, más como que amplías tu mente para hacerlo más profesional. Ahorita estuve haciendo un dibujo basada en especies, y sí fue mucha investigación de animales de abajo del agua, muy muy en profundo, como abisales, y ver cómo funcionan. Y leer mucho, me gusta mucho leer. Siempre como tener como ven aquí, siempre muchos libros de magia, de ciencia, de historia. Esas cosas juntas como que hacen que la mente esté más abierta a imaginar y a inventar ciencia ficción. Tiani, muchas gracias por recibirnos. ¿Algo más que le quieras comunicar a aquellos que les gusta o se quieren dedicar a la ciencia ficción? Hacer lo que sea que vayas a hacer, pero con amor y pasión, como dar 110% siempre, es lo que siempre digo. No hay tiempo, no hay espacio y no hay límite para lo que ustedes se pueden imaginar que después se puede convertir incluso en nuestro futuro. Gracias, Pisu, regresamos a la nave. ¿La ciencia ficción tiene algún límite? ¿Crees que ya hemos creado todas las ideas locas que se podían ocurrir? Estoy seguro que no. Así que no te vayas, vamos a un corte y regresamos aquí en ¿Qué rayos? Regresamos al segundo bloque de ¿Qué rayos? El día de hoy estamos hablando sobre ciencia ficción y vamos a una de nuestras partes favoritas del programa.
adivinaste. Vamos con Juanjo y Mad Science a hacer unos experimentos. Vamos a ver qué va a ser el día de hoy. El primer trasplante de órganos fue de un riñón en 1950. Mary Shelley describió algo parecido en su novela de 1818 titulada Frankenstein. En 1875, Jonathan Swift escribe el libro Los viajes de Gulliver y describe a Marte como un planeta con 2 lunas, dato que fue confirmado por astrónomos en 1877. En la película Odisea Espacial de Stanley Kubrick, hecha en 1968, se presentan pantallas para disfrutar durante los vuelos. Ahora, los aviones cuentan con estos dispositivos para entretenerte durante los viajes. Las puertas automáticas fueron descritas por H.G. Wells en su novela Cuando el durmiente se despierta, en 1899. Fueron inventadas en 1960. Ya estamos en el laboratorio de la nave de ¿Qué rayos? Con Mad Science y Juanjo. Hoy estamos hablando de ciencia ficción. ¿Cómo estás? Juanjo, bienvenido. Excelente tema, me encanta leer ciencia ficción. Es súper cool. Aquí en ¿Qué rayos? Nos Asimov, encanta. Hay un montón de autores mexicanos, hay un montón. Perfecto. Un montón. Pero Entonces, bueno, hablaremos de ello. El experimento. Ciencia ficción es la capacidad de especular algo a partir de ciencia, de qué pasaría si podemos hacer un cambio. Claro. Y qué mejor ejemplo que Nikola Tesla. Nikola Tesla es un gran inventor, ya hemos hablado de él. Sí, en el de la luz hablamos de él. Está de moda hablar de Nikola Tesla, pero ahora hablaremos sobre sus inventos. Perfecto. Él lo que quería es llevar electricidad a todo el mundo sin necesidad de cables. ¿no? Órale, ok. Lo que implicaría que fuera casi gratis, porque no habría manera de medirlo. Ok, eso está. Entonces, Ojo. ¿cómo podemos hacerlo? A ver. Primero te voy a presentar una bobina de Tesla, se le llama. Ok, ¿qué funciona que lo cómo? inventó él. Ajá. Es un montón de embobinado de cobre y pasa la electricidad, aumenta Girando la fuerza. y produce electricidad. Exactamente, así como Ok. un tobogán, cuando te avientas y sales con mayor fuerza. Igualmente la electricidad. Muy bien. Entonces vamos a hacer una prueba. Ajá. Vas a tomar eso que es una lámpara. ¿Así? Es en lugar de tener una resistencia que se caliente cuando pasa la electricidad, tiene gases que se excitan con muy poquito y brillan. Entonces me ayudan con luces. Muchas gracias. Y lo voy a prender. Ole. Nota cómo se prende solamente la parte de Hasta la donde lámpara llega mi donde mano. tú lo estás tocando. Ok. La electricidad se va a tu cuerpo y no hacia allá. Ok. Entonces, A ver. esta es una manera. Entonces, tanto esta lámpara como esto fueron diseños de Nikola Tesla. Ok. Y esto fue muy curioso, porque él estaba haciendo experimentos con electricidad en su casa y tenía un recipiente parecido, con gases, y brillaban. Dijo, caray, podemos hacerlo. Ok. Entonces, también era muy inteligente, también le brillaba la cabeza, entonces... O sea, esto estamos simulando que Juanjo tiene grandes ideas Ajá, en este entonces momento. tómalo como de la mitad. Ok. Igualmente, Ahí está se me bien. ayuda la cámara a enfocar la lámpara de arriba. Yo lo que voy a hacer es tomar la bobina Tesla con las manos, me pasaré electricidad y prende. Ahí está. Juanjo está en este momento recibiendo una descarga eléctrica. Y La por eso- sencillo, sí, también. Y por eso estoy pelón. Pero toma la bobina, Ok. con el botón. Sí. Lo que haré ahora es utilizar una esfera de plasma, que es muy parecido el diseño a esta lámpara fluorescente y funciona con electricidad, igual. Entonces me ayudan a bajar un poco más la luz, poquito, perfecto. Voy a prenderla. Ahí está. Ole. Entonces aquí tenemos un gas ionizado que igual con muy poca electricidad empieza a brillar. Ok. Y el color me indica el tipo de gas que hay ahí dentro. Ah, ok. Padrísimo. Y ahorita sí está conectado. Ahorita está conectado. Entonces podemos... Y sí parece ciencia ficción ver estas cosas, de verdad. Pero mira, tengo la lámpara, Ajá. la acerco, voy desprendiendo y ¡Ole! la apago. Está increíble eso. Prendo, Y no está conectada. apago. ¿Y por qué pasa eso? Porque alrededor se genera igual un campo eléctrico mínimo, pero suficiente para excitar los electrones que están aquí dentro. Increíble. Y Padre. esto es lo que él quería. Esto es lo que él quería. Ok. Enviar la electricidad sin que hubiera algo de contacto. Ningún cable. Ajá. Wi-Fi electricidad le podremos llamar. Wifi, electricidad, ok. Y que ayuda a que todas las calles y las ciudades se vean más limpias también. Y no es tan rara idea, porque me ayudan con las luces. No es tan mala idea.
la radio y la televisión envían sus señales sin necesidad De esa manera, cables. claro. Ajá. Que por cierto, la idea de la radio, Marconi se la robó a Tesla. A Tesla le robaron muchas Tesla cosas le por no robaron ponerse las pilas a tiempo. Por no patentar. Por no patentar. Es muy importante. Es importante, patentar. muy en México importante. está el INPI. Y el INDAUTOR. Exactamente, que te patenta. Entonces, esto es lo que quería mostrarte con la electricidad sobre ciencia ficción. Estuvo padrísimo. Aparte, de verdad, este es un gran tema y estoy segura que les va a encantar porque ya vimos que las cosas de ciencia ficción se convierten en realidad. Así que continuamos aquí. Esto es ¿Qué rayos? El inventor del helicóptero, Igor Sikorsky, se inspiró en los libros de Julio Verne para su invento. Además del helicóptero, nos dejó esta gran frase: todo lo que un hombre puede imaginar, otro hombre lo puede hacer real. Incontables ideas han surgido y varias de ellas sonaban hasta hace poco como inventos o aparatos del futuro o ficción. Pero con el trabajo de innumerables científicos, ya se están convirtiendo en realidad. ¿Como cuáles? La compañía Google ha creado unos lentes que tienen una pantalla en la cual podemos ver información como si estuviéramos en nuestra computadora o teléfono. Tiene controles de voz y puede mandar avisos sobre el tráfico, mensajes urgentes o recomendarnos a dónde ir a comer. Existen ya en circulación autos que no necesitan chofer para andar en la calle. Estos cuentan con cámaras, sensores de movimiento y velocidad, además de un procesador que les permite andar en la calle con gran seguridad. Los autos increíbles ya están aquí. Se ha demostrado que se puede usar la mente para mover objetos. Para esto se necesita una computadora especial con una interfaz que permita a la misma ser usada como un control remoto y es activada por pensamientos. Se han enviado misiones espaciales de abasto a la Estación Espacial Internacional que no necesitan un astronauta que las tripule o dirija. Por medio de mandos a distancia y un brazo robótico, se pudo acoplar a la estación espacial sin arriesgar a ningún astronauta. Todavía no se ha logrado teletransportar algún objeto, pero se han obtenido ya los fundamentos teóricos que prueban que es posible el desarrollar tecnología que permitirá el traslado de materia de un lugar a otro. Todavía es ficción para nosotros, pero quizá en un futuro no muy lejano sea una realidad y no tendremos que esperar a que llegue el repartidor de pizza a nuestra casa mientras vemos ¿Qué rayos? La posibilidad de conectarte a una interfase o a una pantalla a la que le pudieras hacer una pregunta y te diera una respuesta y tú pudieras determinar qué quieres seleccionar de contenido y aprender más sobre él, en algún momento fue un planteamiento de ciencia ficción. Sin embargo, hoy lo conocemos como Internet, mismo que te invito a que utilices para conocer más acerca del tema. En estos momentos en que se está transmitiendo el programa, en las redes de Capital 21 vas a ver unas ligas que van relacionadas a lecturas que te comentamos de Isaac Asimov, de Julio Verne, varias obras maestras de la ciencia ficción que te va a gustar mucho leerlas. Son muy accesibles, muy digeribles, sencillas de leer, pero la posibilidad de imaginar y soñar y a partir de ahí reconstruir una realidad te va a gustar mucho. Continuamos en ¿Qué rayos? Continuamos en ¿Qué rayos? Y esto es un noticiario científico-tecnológico. Adelante, Pau. Gracias, Pisu. Investigadores de la Universidad de Bath, en Inglaterra, crearon un dispositivo que utiliza bacterias y mediante reacciones químicas controladas se genera electricidad a partir de orina. Actualmente se puede generar suficiente electricidad para cargar un teléfono celular, pero se espera optimizar el dispositivo para obtener una mayor cantidad de electricidad. Vámonos. Definan tecnología sustentable. Sí. Definitivamente. Completamente sustentable, por cierto. En otras noticias, médicos e investigadores del Instituto Battelle en Columbus, Ohio, desarrollaron un chip que fue implantado en el cerebro de un joven de 24 años de edad. Es parapléjico y es una lesión medular la que él tiene. Y con la ayuda de este implante ha recuperado la movilidad de su mano derecha. En realidad este es un gran paso para el diseño de implantes que permitirán recuperación en pacientes con lesiones medulares. Yo creo que las noticias que siempre tenemos aquí que hablan en pro de la tecnología para el hombre y parecen ciencia ficción. Correcto, pero ya no. Exactamente, y sí. no lo son, justamente lo estamos viendo. Buena observación, Pablo. Gracias, Pisu. Arqueólogos de la Universidad de Alabama descubrieron 3 sitios arqueológicos en Canadá con antigüedad de aproximadamente 1000 años. Lo interesante es que al parecer estos sitios fueron usados por vikingos. De confirmarse esta información, se respaldaría la hipótesis de que expediciones nórdicas llegaron a América antes que los españoles dirigidos por Cristóbal Colón en 1492. Justo iba a decir, poniendo entonces en jaque sí. a la niña, la pinta y la Santa María. Continuamos en ¿Qué rayos?
Las pantallas de televisión planas que son tan populares y queridas en nuestras casas fueron propuestas por primera vez en una caricatura de los años 60 llamada Los Supersónicos. Una empresa de biotecnología estadounidense presentó el prototipo de una materia que captura el reflejo de la luz de los objetos que tienen a su alrededor y se mimetiza con el entorno, o sea, que te hace invisible. La NASA ha empezado a usar trajes espaciales con un exoesqueleto, es decir, un supertraje reforzado que cuenta con motores para facilitar el movimiento en entornos difíciles, además de permitir cargar objetos pesados. Se espera que en un futuro cercano estos exoesqueletos también puedan ser usados por personas con alguna discapacidad motora. En el Reino Unido se está experimentando con unos implantes en la retina y el cerebro que tienen sensores luminosos. Después de unas semanas de la implantación, ha sido posible que personas ciegas recuperen la visión en unas cuantas semanas, planteándose así como una alternativa prometedora para volver a ver. Pues hablando de ciencia ficción, yo quisiera inventar un aparato que permita alargar el tiempo del programa cada que nos acercamos al final, Pau. Yo quiero eso, Pisu, y porque no nos gusta despedirnos aquí en ¿Qué No nos rayos? gusta. Pueden ser ustedes esas personas que lo inventen, Claro, por ejemplo. por supuesto, se trata, y eso lo aprendimos hoy, de imaginar, de soñar y después hacer un esfuerzo por pasar eso que es un sueño a algo que pueda ser una realidad. Y la verdad es que los resultados son fascinantes. Sí, un súper tema el que tuvimos el día de hoy. Por ejemplo, habían pensado que Siri, esa personita robot con la que hablan a través del celular, iba a poderse hacer. ¿Dónde lo vimos? Porque Claro. eso era justo un tema de ciencia ficción. Exactamente, empezó como ficción en una película maravillosa, Odisea al espacio, de Kubrick. La computadora se llamaba HAL 9000 y era como se comunicaban con la nave espacial, la computadora de la nave espacial, los astronautas. Si no la han visto, les recomendamos muchísimo que la vean, es verdaderamente maravilloso. O hablen con Siri, van a sentir la misma O experiencia. hablen con Siri. Esto ha sido todo en este programa. Hoy Yo tenemos soy una Pisu. gran despedida, Pisu. Por supuesto, chequen lo siguiente. Vamos a irnos en un cohete espacial que no tiene chofer, no tiene quien lo maneje. Es un tema de ciencia ficción, pero quizá podríamos ver qué pasa en un futuro. Así que hoy nos despedimos desde este cohete, Pisu y Ok, yo. Esto despegamos. fue ¿Qué rayos? Los Yo- vemos por aquí. Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.